Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Están las ovejas sometiendo a los lobos con su moralidad? ¿Es posible que la humanidad se esté debilitando por un exceso de compasión? Hoy os contaremos lo que pensaba al respecto el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Este adorable animal que veis en la imagen es un gálago, también conocido como bebé de los arbustos, porque su llamada suena muy similar al llanto de un bebé. Habita en los bosques del África subsahariana y suele emplear como madriguera el interior de los troncos de los árboles, ya que en ellos se siente seguro. Pero en un bosque de Senegal, un grupo de cazadores ha ideado un sistema bastante brutal para matarlos. Afilan la punta de estrechos palos a modo de lanza y los introducen de golpe en el interior de los troncos huecos, con la esperanza de atravesar a algún gálago dormido. Luego extraen el palo y observan su punta. Si está ensangrentada, saben que han conseguido una nueva presa. ¿Os parece un estilo de caza cruel? Posiblemente. Pero, ¿y si os dijéramos que esos cazadores con sus pequeñas lanzas no son humanos? En realidad son chimpancés. Un equipo de investigadores dirigido por la antropóloga Jill Pritz de la Universidad Estatal de Iowa publicó en 2015 en la revista Royal Society Open Science un estudio en el que afirmaban haber visto emplear esa técnica de caza a un grupo de chimpancés más de 300 veces. Al parecer, los simios fabrican sus armas afilando palos de unos 75 centímetros con los dientes y aprenden la técnica los unos de los otros. Las hembras son más propensas a cazar con armas que los machos. Al margen de lo interesante que pueda resultar el estudio desde un punto de vista biológico, evolutivo o incluso social, en el vídeo de hoy queremos reflexionar sobre el aspecto moral. Difícilmente se podría reprochar a los chimpancés su conducta, dado que son animales. Quieren comer y emplean todas sus capacidades, incluso la de elaborar herramientas para capturar a sus presas, sin plantearse en ningún momento si lo que hacen está bien o mal, si son crueles o malvados, por atravesar a unas criaturas indefensas e inofensivas mientras duermen acurrucadas en sus madrigueras. Poseen la inteligencia necesaria para elaborar lanzas y aprender técnicas de caza, sí, pero carecen de moral. Los conceptos del bien y el mal son exclusivamente humanos. Otro ejemplo. Cuando el león dominante de una manada es destronado en favor de otro macho, es habitual que una de las primeras acciones del nuevo líder sea matar a todas las crías que las leonas del grupo hayan tenido con el anterior. De ese modo, las hembras volverán a estar disponibles para engendrar las crías del nuevo jefe, y este, a su vez, reducirá el número de posibles competidores futuros que le puedan disputar el liderazgo. Si se tratara de humanos, hablaríamos de infanticidio y castigaríamos social y legalmente a quien lo cometiera. Pero por supuesto no es correcto hablar de moral en el caso de los animales, pues se dejan llevar por los instintos y carecen del discernimiento y el raciocinio necesarios para decidir si está bien o mal hacer algo. Si un león mata a dentelladas a cachorros de su propia especie solo porque no son descendientes suyos, será porque su imperativo biológico así le ordena actuar, no porque sea malvado, ¿verdad? La moralidad es una capacidad exclusivamente humana. Pero, ¿por qué tenemos moralidad? ¿Por qué nuestra especie la ha desarrollado? ¿No somos acaso animales y poseemos instintos? ¿Por qué hemos aprendido a refrenarlos? ¿Existe una moral universal válida para todos? ¿Los humanos coincidimos acerca de qué está bien y qué está mal, aunque luego nos diferenciemos a la hora de escoger qué principios morales seguir en nuestras vidas? ¿Por qué consideramos que algunas acciones, como emplear la fuerza para someter a los demás a nuestra voluntad,
son moralmente reprochables. ¿Es acaso la moralidad una herramienta creada por las ovejas humanas para hacer que los lobos humanos se sientan mal por devorarlas? ¿Y cómo se supone que puede haber influido esto en la historia de la humanidad? El filósofo alemán Friedrich Nietzsche se planteó cuestiones parecidas a estas en su obra La genealogía de la moral, cuyo subtítulo, un escrito polémico, ya advertía de lo que se avecinaba. Antes de continuar, queremos aclarar por adelantado que nosotros no compartimos ni mucho menos defendemos las ideas de Nietzsche en lo referente a la moral, pero como ejercicio intelectual nos parece muy interesante conocerlas y reflexionar acerca de ellas. En nuestra opinión, la visión de Nietzsche sobre esta cuestión es excesivamente dicotómica y reduccionista. Hay muchos tipos de personalidades intermedias y no todo el mundo actúa siempre como un lobo o una oveja. La naturaleza humana es más compleja y sobre todo adaptable y cambiante. Y sin duda, algunos conceptos que él menosprecia, como la empatía o la generosidad con los desfavorecidos, aportan innegables ventajas para el bienestar de una sociedad y, por tanto, de los individuos que la componen, incluidos también los fuertes, aunque sea de manera indirecta. Por supuesto, nos encantará conocer vuestras opiniones sobre el tema de hoy en los comentarios. El filósofo y poeta alemán Friedrich Nietzsche, quien escribió su obra durante la segunda mitad del siglo XIX, trató una gran diversidad de temas, entre ellos el estudio de las actitudes morales, tanto positivas como negativas, hacia la vida. Nietzsche afirmó que cualquier forma de vida se subdivide en dos tipos de especies: aquellos seres cuya naturaleza los impulsa a vivir en manada y aquellos que son solitarios e independientes. Los primeros son presas, los segundos depredadores. Sí, aquí ya podríamos responder que no son pocos los depredadores que viven y cazan en manada, como las orcas o los lobos, pero de momento sigamos su razonamiento hasta el terreno del ser humano. Según el filósofo alemán, las personas también nos dividimos tanto física como psicológicamente entre aquellas que nacen con espíritu aventurero y solitario, que tienden a ser agresivas y dominantes, y las que por contra son mansas, tímidas y sedentarias, y buscan por naturaleza vivir protegidas por una manada. Y se trata de rasgos criados evolutivamente, rasgos innatos heredados de nuestros padres, es decir, que a partir de un hecho biológico ajeno a nuestra voluntad no podemos evitar ser como somos. Es nuestra naturaleza la que determina nuestro carácter. Nietzsche habla de amos y esclavos. Los primeros, los amos, son fuertes, creativos e independientes. Asumen riesgos, incluso de manera imprudente, porque respetan el valor y el poder. Su naturaleza los impulsa a no dejarse gobernar por nadie, a ser inconformistas y rebelarse contra la presión social. Por su parte, las personas con naturaleza de esclavo se conforman con lo que tienen, optan por la pasividad y dejan que otros tomen decisiones por ellos. Les gusta acatar las normas sociales, las normas de la manada, porque ellas les proporcionan una sensación de seguridad y estabilidad. Para este tipo de personas, siempre según Nietzsche, lo correcto desde un punto de vista moral es ser pacífico, obedecer las normas aceptadas como buenas por el grupo, ya sean una serie de mandamientos religiosos o leyes civiles. El individuo no ha participado en la creación de esos principios, ni siquiera ha podido escogerlos. Simplemente son los que ya había cuando llegó al grupo en el que vive, es decir, generalmente desde que nació. Estas cosas son buenas y estas son malas. Le inculcan desde su más tierna infancia. Acéptalas, pórtate bien conforme a ellas y vivirás integrado en la sociedad. Actúa mal y serás castigado, marginado o expulsado. Ninguna persona con naturaleza de oveja querrá verse apartada del grupo, pero no solo obedecerá por ello. Su impulso biológico le hará estar de acuerdo con las normas morales si éstas, por ejemplo, condenan que los lobos se coman a las ovejas y están orientadas a poder convivir todos en paz y armonía
pastando tranquilos. La tranquilidad y la seguridad son cosas buenas para las ovejas. La violencia y en general los lobos son cosas malas. Desde el punto de vista de una persona con naturaleza de lobo, le parecerá bueno valerse de su fuerza y sus colmillos para devorar a las ovejas, sin preocuparse de lo que éstas pensarán. Si un depredador sintiera empatía por sus presas, no solo estaría actuando contra sus impulsos naturales, sino que perecería de hambre y no podría perpetuar su especie. Se extinguiría. Su deber natural es perseguir su propio beneficio. Nuestro código moral responde a nuestra estructura psicológica y esta viene determinada por nuestra estructura biológica. Si tienes garras y dientes afilados para cazar, tu mente tiene que permitirte usarlos. ¿Qué sentido tendrían si no? Según Nietzsche, por imperativo biológico, la moral de lobos y ovejas es diferente. Es imposible que ambos tipos de criaturas se pongan de acuerdo, ya que tienen objetivos y deseos distintos. Volviendo a los humanos, a Nietzsche le inquietaba la evolución de los códigos morales a lo largo de la historia, ya que parecía seguir un rumbo inverso al dictado por la naturaleza. En su opinión, antiguamente se valoraba el poder y la gloria personal por encima de todo, y a las personas humildes o sencillas se las despreciaba como débiles y se las sometía sin miramientos. Pero con el pasar de los siglos y la propagación de ideas como la moral cristiana, los mansos y obedientes, los hombres mediocres, los comunes, pasaron a ser las personas buenas, mientras que los fuertes y dominantes, los orgullosos, aquellos que por su naturaleza se alzaban sobre los demás, se convirtieron en los malos. ¿Cómo se había obrado aquel cambio antinatural? ¿Cómo era posible que la moralidad de las ovejas se hubiera impuesto a la de los lobos? ¿Por qué había declinado la moralidad de los fuertes en favor de la de los débiles? Para entender mejor el contexto de las ideas de Nietzsche, hay que recordar que las desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, tras la Ilustración y la Revolución Industrial, cuando los avances científicos y sociales ponían en jaque el monopolio que hasta entonces había mantenido la religión a la hora de responder a cualquier pregunta sobre la naturaleza y dictar la moralidad. Antes, si la humanidad no comprendía algo, debía rebuscar en los textos sagrados en busca de la respuesta. Siempre habría alguien con autoridad teológica que interpretaría la palabra de Dios y ofrecería una contestación generalmente cálida y apacible que calmara cualquier angustia existencial. Aunque el ser humano no lo viera, había un Dios, un Padre omnisciente y omnipotente, que velaba por todos y en el que podríamos encontrar consuelo ante cualquier aflicción. Pero la ciencia comenzó a dar respuestas basadas en evidencias materiales que contradecían las creencias religiosas, como las referentes a la antigüedad de nuestro planeta, por ejemplo. Mientras que en las sociedades occidentales, como la Alemania de Nietzsche, las personas, liberadas del feudalismo y las monarquías absolutas, se estaban acostumbrando a pensar de una manera más individualista, a tener opiniones diversas y no una simple y ciega obediencia a toda aquella norma que emanara de la autoridad. En Europa, reyes, nobles y autoridades religiosas habían marchado de la mano durante siglos porque se reafirmaban mutuamente. La Iglesia dictaba que se debía obedecer a un rey, que lo era por la gracia de Dios, y a cambio la religión obtenía todo tipo de prebendas y beneficios del gobernante, a quien más le valía mantener contenta a la Iglesia si no quería que ésta pusiera a las masas en su contra. Y es que, según Nietzsche, la tradición judeocristiana resultaba muy conveniente para mantener a los poderosos en el poder y a los esclavos subyugados, al ofrecer a estos consuelo moral para que acepten su condición y vivan felices en su resignación, sin sublevarse ni cuestionar el orden de las cosas. Los mansos heredarán la tierra, los últimos serán los primeros. El poder de Dios traerá juicio a los malvados. Al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. El Nuevo Testamento, en diversas epístolas paulinas, ofrece algunas reglas de convivencias entre amos y esclavos. A los primeros
les recomienda mostrar compasión y paciencia hacia sus esclavos, pero no condena la esclavitud en sí. A los esclavos, de hecho, se les aconseja trabajar con ahínco para sus amos. En el capítulo 2, versículo 9 de Tito, por ejemplo, se exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nietzsche, a la hora de hablar de la moralidad amo-esclavo, se retrotrae a la esclavitud de los judíos en Egipto, un hecho sobre cuya veracidad histórica no existe consenso entre los estudiosos. En opinión de Nietzsche, la prolongada esclavitud de los judíos los condujo a desarrollar un código moral propio que les permitiera sobrevivir en aquella situación de sometimiento. Si un esclavo no obedecía a su amo, éste podía acabar con su vida. Si el amo lo golpeaba y el esclavo no era capaz de reprimir su instinto natural, no ya de contraatacar o vengarse, sino tan solo de defenderse, su vida también peligraría. En ese escenario, la humildad, la obediencia, la paciencia y, en general, la autorrepresión de los impulsos naturales eran valores buenos, dado que te permitían seguir respirando. La moral de los esclavos, por tanto, se forjó en torno a ellos. Con el transcurrir de los siglos, según Nietzsche, aquellas virtudes esclavas, cuyo valor radicaba en la mera supervivencia, se transformaron en valores culturales. Porque si los esclavos querían que sus hijos sobrevivieran, debían inculcárselos desde su más tierna infancia. A aquellos niños con naturaleza humilde, de oveja, no les suponía ninguna dificultad interiorizar aquella moralidad esclava. Pero quienes poseían lo que Nietzsche consideraba una naturaleza noble, se veían obligados a reprimirse, lo que les generaba un conflicto interno. No solo desarrollaban resentimiento hacia los amos, sino también hacia sí mismos, porque la fuerza de su respuesta instintiva, al inhibirse, se volvía con toda su crueldad contra ellos mismos, generándoles lo que Nietzsche denominaba mala conciencia. Una lucha interior en la que la sensación de impotencia aviva los odios en esos individuos, los cuales terminan convirtiéndose en líderes sociales y sacerdotes de los esclavos. Como no pueden actuar de manera física contra los amos, emplean la moralidad como arma de venganza. Los amos pueden someterlos, sí, pero al ejercer su poder sobre ellos, sobre los débiles, están actuando mal, son malvados. Y el esclavo, sin más mérito que dejarse pisotear, es bueno por no hacer nada más que reprimir sus instintos naturales, en el caso de que fueran los de un lobo, o incluso por limitarse a seguirlos, si tiene espíritu de oveja. Para Nietzsche, la humildad, la compasión, la paciencia o la misericordia son subterfugios de los débiles, con los que soportar mejor su condición de esclavos y al mismo tiempo imponer su moral a los fuertes. Las personas a las que ensalza Nietzsche son aquellas que poseen el carácter necesario para liberarse de la compasión, el temor, la empatía y en general cualquier otro lastre moral que les impida actuar siguiendo únicamente su impulso vital. Si has nacido para someter a los demás a tu voluntad, hazlo. Crea tus propias normas morales y no acates las impuestas precisamente por aquellos que quieren frenarte con ellas, haciéndote sentir culpable por ser quien eres. Eso es lo que creía Nietzsche. A finales del siglo XIX, como comentábamos, el poder religioso comenzaba a presentar brechas. Nietzsche veía cómo el mundo se modernizaba y secularizaba a gran velocidad, porque cada vez costaba más seguir creyendo a ciegas en unas frases crípticas redactadas hace milenios. Dios ha muerto, escribió el alemán, refiriéndose no a una muerte en sentido literal, sino al abandono de la idea de Dios por parte de la humanidad. Según Nietzsche, el hombre moderno rechazaba la creencia en un orden cósmico y con ello daba la espalda también a los valores absolutos, a la creencia en una moral universal, común a cualquier persona.
Si no había ningún ser superior allí arriba controlándolo todo e imponiendo normas de conducta, si nunca lo había habido, los seres humanos se enfrentaban de repente al vacío más absoluto y aterrador. La idea de Dios les había proporcionado consuelo y una noción de orden y sentido en la existencia. Les había dotado de un propósito y la esperanza de que tras la muerte hubiese algo más, algo agradable que compensase todos los sufrimientos de la vida terrena. Ante la crisis de fe que se propagaba con las nuevas luces, Nietzsche veía cómo muchos escogían aferrarse a sus creencias y cerrarse a cualquier debate sobre el tema. Una existencia sin Dios carecía de sentido y les aterraba enfrentarse a ella. Otros, no mucho mejores que los religiosos en opinión del filósofo, eran los socialistas, quienes trataban de reemplazar a Dios por el Estado. Pretendían que fuera éste el que velara por el bienestar de las personas, como un padre adoptivo tras la defunción del primero, y que dictara la moralidad, que decidiese qué debía considerarse bueno y qué malo. En los escritos de Nietzsche, quien también criticaba a los nacionalistas y los demócratas, los socialistas afirman que dado que en el mundo los fuertes explotan sin piedad a los débiles, lo moral es que el individuo se sacrifique en aras de los demás, sobre todo de los más necesitados, con la esperanza de alcanzar algún día un futuro en el que los oprimidos acaben empoderados y los explotadores hayan desaparecido. Nietzsche lo ve como una promesa similar a la de la religiosidad judeocristiana, basada en un futuro hipotético y tan irreal como el cielo. Pero además, el socialismo, al glorificar a los débiles, a los explotados, pretende someter los frutos del esfuerzo de los más aptos a las necesidades de los menos capaces, lo que contradice las normas que rigen la evolución de todos los seres vivos en la naturaleza, donde el fuerte perpetúa su extirpe y el débil se extingue. Para Nietzsche, la muerte de Dios conduce al individuo al nihilismo, a la negación de un fundamento objetivo en el conocimiento y en la moral. Todos los valores vigentes en la sociedad se derrumban ante sus ojos y, en su orfandad, debe encontrar sus propios valores, porque tampoco la ciencia se los ofrecerá, ya que ésta no es la panacea. Pero ¿quién podrá lograrlo? ¿Quién podrá liberarse de todos los dogmas metafísicos que le impiden ser él mismo y encontrar para su vida un nuevo sentido que no reprima su naturaleza y que le permita superar el nihilismo? ¿Quién será capaz de asumir la muerte de Dios y mirar al abismo de la nada nihilista sin convertirse él mismo en otro metafísico, en un monstruo? La respuesta de Nietzsche era el Übermensch, el superhombre, aquel que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al del hombre común. Él será quien permita a la humanidad dejar atrás la desesperación del nihilismo al imponer unos nuevos valores de acuerdo a la moral de los amos, no la de los esclavos, como hemos estado sufriendo hasta ahora. Cuando los valores del superhombre reemplacen a los de los hombres, el Übermensch se habrá sentado en el trono vacío de Dios. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de las ideas de Nietzsche acerca de la moralidad? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.